Amigas y amigos, bienvenidos a este quinto diálogo online organizado por la Fundación Rafael del Pino. Es realmente una satisfacción contar con su participación en los formatos online que la Fundación les está ofreciendo en estos tiempos de confinamiento. Hoy vamos a tener el privilegio de disfrutar de un debate serio y riguroso con dos reputados economistas. Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y fundador de Analistas Financieros Internacionales, y Mauro Guillén, Felix Sadman Professor of International Management en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Por ello, permítanme comenzar este diálogo reiterando el agradecimiento de la Fundación a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Es un verdadero privilegio tenerles de nuevo entre nosotros. La verdad es que no suelo hacer menciones personales, pero la verdad es que en este caso es una especial satisfacción para mí el tenerle con nosotros, ya que por un lado Emilio Ontiveros fue mi profesor en la Universidad Autónoma y fue quien me introdujo en los temas de economía internacional y finanzas internacionales, de los que no he abandonado nunca. Y Mauro Guillén, por otra parte, es uno de los más estrechos colaboradores de la Fundación desde que hace más de una década ocupara la cátedra Rafael del Pino, con lo cual verán por qué menciono esa especial satisfacción. Bien, gracias a ambos de verdad por estar hoy con nosotros. Entramos sin más dilación en el diálogo que hemos titulado Desglobalización, en el que trataremos de analizar este proceso no solo en el marco de la actual crisis sanitario-económica, sino alternando la experiencia del pasado reciente y las perspectivas también post-COVID, ¿no? Porque somos conscientes de que la gran epidemia, como ya viene a llamarse, acelerará dinámicas que ya venían materializándose en el pasado, poniendo en cuestión con mayor intensidad, si cabe, que antes del COVID, la vigencia de los consensos multilaterales que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial y que fraguaron en lo que se ha venido a llamar el orden internacional. Bien, como digo, entramos directamente en el diálogo que vamos a estructurar principalmente en tres bloques, ¿no? Por una parte, nos gustaría conocer la opinión de nuestros invitados sobre en qué medida todo este proceso de involución en la globalización ya venía dándose con antelación, ¿no? Por otra parte, entraremos posteriormente para analizar si la crisis actual sanitaria y económica puede suponer una aceleración o no del proceso de globalización y en qué sentido, ¿no? Y dejaremos otras cuestiones como también pendientes de las preguntas de todos ustedes que pueden formular a través de la aplicación de la Fundación, pues sobre principalmente cómo gobernar el proceso de globalización después de la crisis del COVID, o factores como cuál va a ser el papel de España y de Europa, ¿no? en ese contexto. Bien, no me extiendo más, queremos escuchar a nuestros invitados y por eso entremos en el análisis del proceso de desglobalización. Antes de la crisis ya hablábamos de desmoronamiento del orden internacional, de elementos de fractura social, países que defendían y que habían fraguado ese orden, se volvían contrarios tanto intramuros como en su presencia en las relaciones internacionales, ¿no? ¿Cómo ves, Emilio, que este proceso realmente pueda haber fundamentado una marcha atrás de la globalización como la hemos entendido, ¿no? Realmente, ¿qué factores ha podido haber detrás de ese proceso de desglobalización que ha podido iniciarse ya antes de la crisis del COVID? Bueno, buenas tardes. Estoy encantado, déjame que diga que estoy encantado de estar en este debate de la Fundación del Pino y en compañía de dos excelentes amigos y dos excelentes profesionales. Yo creo, Vicente, que tú ya señalabas en tu planteamiento cómo la dinámica de globalización había registrado una interrupción, una amenaza seria justo hace apenas 3-4 años, cuando con ocasión de la nueva presidencia en Estados Unidos se adoptaron una serie de decisiones que supusieron el cuestionamiento de ese orden económico internacional, prácticamente desde Bretton Woods hasta la fecha, al que Estados Unidos, al que todas las administraciones americanas habían contribuido a forjar y que habían posibilitado el crecimiento del comercio, la movilidad de los capitales, de las personas,
de los flujos de información también, ¿no? Y en los últimos tiempos nos metíamos ya en tasas de crecimiento del comercio internacional suficientemente expresivas, de esa suerte de introspección, de involución en esa dinámica de globalización. Lo que ha ocurrido con la pandemia puede alterar esa dinámica. Sí, de hecho ya la ha alterado, porque la primera manifestación de esta crisis nueva fue una interrupción, una perturbación en las cadenas de producción transfronterizas que son el paradigma de la nueva globalización y que al día de hoy todavía están interrumpidas porque lógicamente ha tenido lugar ese distanciamiento, esa inmovilidad de las personas. Un sector que a nosotros nos interesa mucho en nuestro país, como es el sector del automóvil, está siendo precisamente tributario de esa perturbación en las condiciones de oferta. A Martorell no llegan piezas para ensamblar en los SEAT porque en Juney prácticamente no salían esas piezas. Yo diría, por no extenderme demasiado, que sí vamos a registrar una ralentización en las 3 o 4 fuerzas, en los 3 o 4 vectores de la globalización, en particular no tanto en los movimientos de mercancías, que ya lo hemos visto, como en los flujos de inversión directa. Ya en la anterior época habíamos visto la generación de incentivos en algunas administraciones, en algunos gobiernos, a la repatriación de inversiones directas. La administración Trump generó incentivos fiscales para una vuelta a casa de empresas multinacionales. Yo creo que ahora sí se van a revisar las dependencias. Hay muchas empresas multinacionales estos días que cuestionan la dependencia de procesos de producción en Asia, incluso en China. Yo sintetizaría, va a haber una globalización más cuidadosa. Las decisiones de internacionalización de las empresas, sobre todo la internacionalización de procesos de producción, no tanto de ventas, va a ser mucho más esmerada, ¿no?, para evitar colapsos, perturbaciones como los que hemos visto. La verdad es que has apuntado un aspecto muy interesante que es uno de los temas centrales a analizar en este diálogo, ¿no? Que es cómo se han modificado esas cadenas globales de valor, esas estrategias internacionales de nuestras multinacionales, ¿no? Tanto Emilio como Mauro son los expertos de referencia en estas cuestiones. Sería muy interesante, Mauro, que nos dijeras un poco cómo has visto evolucionar las dinámicas de estas empresas globales a lo largo de los últimos años, desde que al principio de los 90 empezaba a dispararse por encima del 50% la importancia de las cadenas de valor en el comercio internacional. ¿Y cómo ves que estas empresas están redefiniendo sus estrategias internacionales en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, déjame comenzar, Vicente, por decir que muchas gracias por invitarme a este debate, sobre todo porque, pues como sabéis, sois no solamente coautor con Emilio Ontiveros de un libro sobre globalización, sino que además me considero pues un estrecho amigo de los dos, ¿verdad? Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, y yo creo que a lo largo de este debate también vamos a ver que hay algunas diferencias de opinión, ¿no?, sobre algunos aspectos de esta globalización, desglobalización o incluso reglobalización. Y espero que haya oportunidades a lo largo de la próxima hora en términos de poder aflorar esas diferencias, ¿no?, que existen en términos de la velocidad con la cual se están produciendo ciertas tendencias globalizadoras en el mundo y también, como habéis apuntado hasta ahora, el que se han producido también contratendencias, ¿no?, en la globalización, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Emilio en 2 puntos. El primero es que estas tendencias ya venían de atrás y esta crisis lo que hace es acelerarlas. Entre ellas tenemos tendencias muy macro, como por ejemplo es el proteccionismo comercial o también el populismo en todas sus manifestaciones. Pero más concretamente en lo que tiene que ver con las empresas, no solamente las multinacionales, sino todas las empresas que se nutren de suministros o de aprovisionamientos que van más allá de las fronteras del país en el cual operan. Esto es un cambio que ya veíamos desde hace 2 o 3 años con las guerras comerciales, ¿no? O sea, hay datos muy buenos del año 2019 que son anteriores al comienzo de la pandemia, en el cual se aprecian que las empresas ya estaban cambiando sus estrategias de aprovisionamiento globales, ¿no? Estaban acortando sus cadenas de valor
estaban diversificando los orígenes de sus partes y componentes, o incluso de los productos finales si se trataba de empresas que solamente comercializan, y que, curiosamente, el gran perdedor era China hasta aquel momento, y los grandes ganadores eran Taiwán, Vietnam, México y Europa del Este. Claro, la pandemia ha trastocado completamente el panorama de cómo opera desde un punto de vista logístico la gran empresa multinacional, y yo creo que le han visto las orejas al lobo. Es decir, que yo he estado en las últimas semanas hablando con empresas de sectores muy distintos, de alta tecnología, de baja tecnología, empresas que venden directamente al consumidor, empresas que venden a otras empresas, y todas ellas están ya trabajando para reconfigurar sus cadenas de valor de tal manera que sean más resistentes a este tipo de shocks externos, ¿no? Estos choques. Mirad, esto ya lo habíamos visto en el año 2011 también. Conviene recordar el evento, ¿no?, que fue el terremoto y tsunami en Japón, que, como decía muy bien Emilio Ontiveros, ha habido estos episodios a lo largo de los últimos años y han provocado esa reconfiguración ya, esa mayor, una mayor mentalización por parte de las empresas de que quizás habían llevado el justo a tiempo hasta un extremo que no convenía, ¿no? Claro, esto va a tener dos efectos y a mí me gustaría también saber la opinión de Emilio sobre ello, ¿no? El primer efecto va a ser, sí, un cambio por parte de las estrategias de las empresas. Pero por otro lado va a ser también una reducción en la eficiencia, un aumento de los costes. Y posiblemente, y lo digo con un interrogante al final, un posible aumento del coste de un gran abanico de productos y de servicios para el consumidor final, ¿no? Ahora, yo creo que como sociedad, no solamente como consumidores o como empresas, como sociedad, vamos a tener que aceptar un nivel de eficiencia menor a cambio de tener una mayor protección ante estos episodios, ¿no?, que se producen de una manera cada vez más frecuente y que lo que hacen es crear o generar disrupciones generalizadas en las cadenas de valor, algo que no nos podemos permitir, ¿no? Ahora, algo que evidentemente al final va a tener un coste. Es decir, que si trasladamos el equilibrio, el punto de equilibrio, lo alejamos del extremo de la eficiencia absoluta en términos de cadenas de valor justo a tiempo y nos acercamos un poco más hacia el otro extremo, que sería el de cadenas de valor o de aprovisionamiento completamente seguras, que no tuvieran ningún problema, ¿no? Ahora, el último apunte que me gustaría hacer sobre esto es, creo que los gobiernos no deberían legislar ni regular este tipo de temas, salvo quizás en sectores muy estratégicos, como pueden ser, por ejemplo, ciertos tipos de aparatos médicos, etcétera. Yo creo que tenemos que resistir la tentación a que haya más regulación sobre este tema y dejar que las empresas tomen las decisiones que estimen oportunas. Y luego, por supuesto, tenemos que aceptar la consecuencia. Y las consecuencias de esto va a ser una mayor eficiencia, al menos en el corto plazo, y unos costes que desafortunadamente se van a trasladar al consumidor. Emilio, ¿estás de acuerdo en que debemos de asumir esa menor eficiencia? No sé si que debamos asumirlo como una suerte de fatalidad, pero sí estoy de acuerdo que una de las consecuencias de menor globalización, es lógico, es intuitivo, una de las consecuencias de menor integración de procesos productivos es mayores costes y, por lo tanto, mayores precios al consumo. Pero el alcance, la trascendencia de esto es hoy menor por dos razones. Primero, porque estamos en tasas de inflación en mínimos históricos y, por lo tanto, este problema hace 15, 18 años hubiera puesto nerviosos a los bancos centrales. Hoy los bancos centrales están nerviosos porque se está coqueteando con la deflación de forma descarada. España se anticipa, por ejemplo, el conjunto de la eurozona, pero el Fondo Monetario Internacional acaba de anticipar que España va a tener un año de variación negativa en el índice de precios al consumo, ¿no? Y el otro elemento que puede compensar esa trascendencia de incrementos de precios que señalaba muy bien Mauro es el impacto deflacionista que tiene la tecnología. Esta pandemia va a dejar una consecuencia muy, muy favorable, que es el aumento de la alfabetización digital en todos los órdenes. La extensión no solo de la conectividad, sino el aumento de la propensión tecnológica en las microempresas. En nuestro país, por ejemplo,
hemos asistido ya en los últimos tiempos antes de la pandemia, pero estamos viéndolo ahora, como empresas, microempresas que sin salir de casa están tratando de contactar con sus mercados exteriores, están facilitando las transacciones de e-commerce a través de plataformas como eBay, etcétera, etcétera. A mí me preocupa más que el incremento circunstancial de precios, la tendencia introspectiva, involucionista que supondría volver a la articulación de bloques regionales. La principal amenaza a esas tensiones desglobalizadoras, en mi opinión, no está por el lado de los precios, está por el lado de la articulación de bloques regionales o simplemente de alianzas o acuerdos regionales, que la observación empírica efectivamente también ha demostrado. Ha demostrado, los trabajos de Dani Rodrik son suficientemente expresivos, que esa extensión de los acuerdos comerciales no acaba siendo tampoco buena para el consumidor. Me preocupa porque yo creo que el libre comercio, que la mentalidad, que la idea de la libre movilidad de los factores, personas, mercancías, servicios, datos, es objetivamente bueno. Y como entremos en una dinámica de introspección, la pedagogía que se practica es objetivamente mala. Y es en cierta medida una vuelta a esa suerte de guerra fría, ya no con una Unión Soviética que no existe, sino con una China o con bloques que efectivamente definen no solo tensiones comerciales, sino tensiones tecnológicas, tensiones de propiedad intelectual, etcétera. Yo creo que la mejor solución ahora no sería replegarse, no sería alentar el repliegue de las empresas multinacionales, sino la redefinición de las reglas de juego en el entorno internacional, revisitar Bretton Woods, reclamar aquel ecumenismo que reclamaba en ese resort, en Bretton Woods, Keynes, cuando decía, no, vamos a garantizar no acuerdos entre unos y otros, sino verdadera multilateralización, ¿no? Sí, si me dejas hacer... Por supuesto. No, si me dejas simplemente ese medio minuto, estoy completamente de acuerdo con Emilio sobre este punto, ¿no? No debemos olvidar la lección que evidentemente Keynes tenía muy presente de la Gran Depresión, ¿no? La Gran Depresión tuvo una segunda recaída y se debió fundamentalmente, aparte de la retirada del estímulo fiscal en Estados Unidos prematuramente, fue el proteccionismo, ¿no? Fue la oleada proteccionista. Y yo creo que es algo que tenemos que resistir a toda costa, ¿no? Yo creo que es uno de los efectos, entre otros, potencialmente más dañinos de este episodio de crisis por el que estamos pasando, es el que un porcentaje cada vez mayor de la población piense que la globalización económica va en contra de sus intereses, ¿no? Y yo creo que esto es algo que desde tribunas como esta tenemos que recalcar, es decir, que el proteccionismo, ya sea a nivel nacional o a nivel de bloques regionales, como apuntaba Emilio, al final yo creo que va a redundar en una caída del bienestar a largo plazo de la población. No, sin duda, la verdad es que todos los aspectos que rodean lo económico en lo que respecta al proceso de globalización, la verdad es que son centrales, pero todos los elementos que estáis mencionando en el ámbito social y político son también claves. Quizás antes de llegar a esa parte, me gustaría quizás incidir un poquito más en lo que acabáis de mencionar, ¿no? Quizás estabais hablando más desde la perspectiva de las empresas multinacionales y también viendo esa visión un poco a nivel agregado del impacto que puede tener en las economías en términos de pérdida de eficiencia y tal, pero en el fondo subyace un problema, el problema de la seguridad, ¿no? Esa preocupación por la pérdida de control de sectores estratégicos está ahí también vinculada también al aspecto que estáis mencionando de esa preocupación por la dependencia del exterior de determinados suministros esenciales, ¿no? Y eso elevado a la clave, digamos, gubernamental, a un tema que está en el centro en estos momentos, que es el tema de la intervención del Estado en determinados sectores, ¿no? Esa vuelta de la idea de la recuperación de las golden shares y de otros instrumentos parecidos, ¿no? Entonces, un debate abierto sobre el que nos gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? Si pensáis que se justifica bajo algún supuesto, por ejemplo, en situaciones en las que el contexto competitivo no sea el idóneo,
y se puedan producir posiciones de abuso de determinadas empresas internacionales que puedan condicionar nuestros mercados en el ámbito, por ejemplo, del control de la información, donde también se plantea una intervención de determinadas áreas del sector privado. ¿Cómo veis estas iniciativas que están empezando a surgir en gobiernos y también a nivel de la Unión Europea? Este debate está claramente ahí en el centro de atención de nuestros gobernantes, también en el ámbito supranacional, ¿no? ¿Qué pensáis de esa intervención en sectores llamados estratégicos? Fíjate, Vicente, yo creo que en algunos casos es verdad que es un elemento nuevo, inquietante y que además es pertinente que lo plantees porque ha surgido con más intensidad ahora que en la crisis anterior, ¿no? Mucho más ahora, ¿no? Por ejemplo, el gobierno español, de forma testimonial, la gente apenas lo conoce, cree que el plan de estímulo, las respuestas a la crisis de España han sido por la vía alemana, ¿no? De oxígeno financiero a las empresas, compensación de las pérdidas de horas de trabajo y avales y garantías fundamentalmente. Pero hay una cuarta medida, que es, como tú señalas, una suerte de golden share, que es, oiga, en determinadas empresas importantes que yo pueda considerar estratégicas y que la inversión directa extranjera pretenda tomar una participación de control, yo tendré que dar la autorización. Pero lo que estamos viendo también son mecanismos más sutiles, ¿no? Por ejemplo, hay en los planes de estímulo de Alemania o de Francia, se está ayudando no a las pequeñas y medianas empresas que tienen problemas de oxigenación financiera, problemas de reestructuración de su pasivo, ¿no? Se están ayudando a grandes empresas. Ya lo hizo Estados Unidos en anterior crisis, recordará Mauro. Se ayudó a Detroit. Detroit prácticamente no existiría si no hubiera sido por la ayuda pública. Se nacionalizó la banca, por una parte importante. Se nacionalizó Citigroup. Nacionalizó AIG, ¿no? La compañía de seguros más importante del mundo, ¿no? Lo curioso, Vicente, es que yo creo que son las empresas las que están reclamando esa tutela de conveniencia de papá Estado para salir de la crisis, ¿no? Es decir, no es tanto una opción ideológica, cosa que a mí me preocuparía. No es que haya gobiernos que hayan aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir, esta es la mía. No. Todas las decisiones que hemos visto en los últimos 20 y tantos años de exhibición de los campeones nacionales por parte de Francia o de cualquier otro país europeo, nacionalizaciones, etcétera, etcétera, han sido reclamadas por las propias empresas, ¿no? De tal forma que yo no digo que no me preocupa, pero sí trataría de ser consciente de esas tentaciones. Eso lo reconocía el propio Adam Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones, que decía, no, el libre mercado lo podemos defender todos, pero son los propios empresarios o algunos de los empresarios los que en determinados momentos pueden reclamar algún mecanismo de protección. A mí lo que más me preocuparía es que detrás de esas estrategias también hubiera indirectamente una pretensión por reducir el ámbito competitivo, por reducir el libre comercio, ¿no? Yo creo que cualquier economista preocupado por la función de bienestar debería defender, ¿no? el libre mercado en su más amplia acepción. Y su más amplia acepción es, uno, que se mueran los feos, que dirían los Sirex, aquel conjunto musical, y dos, que el terreno competitivo es la escena internacional. Y a mí me cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, ver muchos sectores estratégicos. Los hay, pero todavía, vosotros sois jóvenes, pero cuando yo te daba clase a ti, Vicente, había gente que creía que un sector estratégico era la Renfe, era el transporte de ferrocarril. Y hemos visto como la propia Renfe, iniciativa propia, ha abierto el mercado, ¿no? O era la construcción de autopistas, o era la banca, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me yo creo... No, yo quisiera...
yo quisiera abrir una dimensión adicional a lo que acaba de mencionar Emilio. Yo creo que, en primer lugar, la parte de su intervención con la que estoy más de acuerdo es que la definición de lo que es un sector estratégico tiene que ser una definición muy bien calibrada, ¿verdad? Y, por supuesto, también una definición que cambie según las circunstancias. Es decir, una cosa es estar tratando ahora de salir de una crisis como la que estamos y otra cosa es en la nueva tipo de normalidad económica que tengamos una vez que salgamos de esta crisis. Pero a mí me gustaría añadir otra dimensión, que es la dimensión más bien que hablaba Emilio de ideas y de ideologías, ¿no? Porque aquí tenemos el populismo que evidentemente tanto de un signo como de otro en lo económico también está teniendo unas consecuencias yo creo que bastante negativas, ¿no? Sobre la economía y sobre el mundo de la empresa. Pero luego tenemos otras dos corrientes de pensamiento, ¿no? Una es el dirigismo, es decir, la idea de que un gobierno que tenga o un país que tenga una economía más del tipo dirigida, como puede ser la China en estos momentos, va a salir mejor de esta situación. Y luego la otra idea que me preocupa es la del mercantilismo, ¿no? Que aquí volvemos otra vez al tema del libre comercio y de cómo se estructuran las relaciones entre economías en el ámbito global, ¿no? Yo creo que es peligroso la situación en la que estamos, porque yo creo que es terreno fértil tanto para argumentos populistas como para argumentos mercantilistas y dirigistas, ¿no? Y por eso yo creo que los que no estamos de acuerdo con ese tipo de planteamientos tenemos que salir al quite, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos y tenemos que proponer las alternativas, ¿no? Ahora, si me dejas, Vicente, simplemente introducir otra cuestión que yo creo que es muy importante, es la de la desigualdad económica, ¿no? Yo creo que si tuviéramos niveles de desigualdad económicas más reducidos, como los que teníamos en los países más avanzados del mundo hace 20, 30 o 40 años, yo creo que la atracción de este tipo de argumentos proteccionistas, mercantilistas, dirigistas y populistas sería mucho menor. Y yo creo que esto es algo que la propia dinámica de la globalización desafortunadamente aceleró, esta desigualdad económica dentro de los países, y que desafortunadamente mi análisis es que esta crisis va a acelerar, no va a reducir. Es decir, que esta crisis que estamos viviendo va a aumentar la brecha tecnológica, por ejemplo, entre familias que tienen acceso a Internet y las que no lo tienen, o las que tienen un portátil que funciona y otras que no lo tienen. Ya empezando por ahí, ¿no? Pero otros muchos tipos de desigualdad económica inducida, por ejemplo, por otro tema claro, y es que va a haber sectores de la economía que van a salir muy bien parados, sobre todo aquellos que emplean tecnología, etcétera, de esta crisis, y va a haber otros que van a verse muy afectados, y por tanto va a haber unos tipos o unos colectivos de trabajadores mucho más afectados que otros en esta crisis. Entonces yo creo que es otro elemento importante de introducir en este análisis, ¿no? O sea que yo creo que al final sí hay una batalla aquí por ideas económicas, ¿no? Y que tenemos que, personas como Emilio y yo, y tú también, Vicente, que tenemos otras visiones que son distintas a las del mercantilismo, el proteccionismo o el populismo, que tenemos que estar muy atentos, pero que creo que nos pilla en un momento en el cual es muy fácil hacer ese tipo de argumentos y hay mucha gente que se los cree por el tema de la desigualdad económica, que a mí me sigue preocupando enormemente porque además la primera derivada es la contraria, o sea, la tasa de cambio en la desigualdad económica, que ya es muy elevada, es la opuesta a la que deberíamos tener en estos momentos, es decir, que va a aumentar a raíz de esta crisis, ¿no? Sí, la verdad que de los comentarios que formuláis ambos, y pensando en el argumento que utilizan muchos contrarios a la libertad y al libre cambio y por tanto al proceso globalizador, es en fondo una cuestión, ¿no? Se utilizan determinadas gráficas y productos académicos que analizan el desalineamiento entre salarios y productividad en determinados mercados, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Como un elemento generalizable a nivel global y, por tanto, una explicación de que la globalización ha llevado a una apropiación de rentas por parte del capital del factor trabajo. Claro, esto cuando se analiza un poco aterrizando este discurso más a nivel global y con un análisis de campo más amplio, pues se percibe que quizás pues no se produce de forma generalizada en todos los mercados y luego también que las dinámicas internas dentro de los sectores y de la economía hacen que determinadas empresas
sí que estén materializando estas lógicas de desalineamiento entre salarios y productividad, pero no otras, ¿no? Digamos, el corpus principal de las empresas no están viviendo ese desalineamiento. Son cuestiones que lanzo y que recojo de varias preguntas que nos han llegado, porque la preocupación sobre el tema de desalineamiento de salarios y productividad está en el meollo de la cuestión a efectos de la percepción que se tiene de la globalización como algo negativo. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión sobre esto? ¿Es un fenómeno que se está produciendo? ¿Se concentra solo en esas empresas de frontera de la innovación? ¿Es algo generalizable? ¿Qué se puede hacer? ¿Justifica la intervención? Evidentemente yo creo que no, pero no debo Mira, opinar, perdón. no, esto último que has dicho, en primer lugar, la evidencia, la evidencia pone de manifiesto que son diversas las formas de capitalizar la presencia en la dinámica de globalización. Esto es, hay economías a las que les ha ido muy bien. Cuando digo ir bien, digo en términos de PIB por habitante, que es en última instancia lo que denominador común entre lo que comentaba Mauro, hablando de igualdad, desigualdad y lo que tú señalas, ¿no? En términos de la antinomia que existe entre salarios y productividad. Y hay economías a las que no les ha ido nada bien, ¿no? Dos, la observación empírica también en trabajos del propio fondo, ¿no? Cito el fondo como referencia muy liberal, pone de manifiesto que a la globalización no se la puede dejar sola, que la defensa del libre comercio es compatible con la existencia de correcciones que tengan que ver con la formación del trabajo, que tengan que ver con la protección, que tengan que ver con la reducción de los excluidos, con el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Dicho esto, bueno, lo que sí es verdad, ¿no? Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en economías como la estadounidense y en algunas de las economías europeas, la globalización sí ha ido pareja a un aumento en la dispersión, en la desigualdad, en la distribución de la renta, ¿no? En otras no. Y donde no ha sido así, es donde ha habido un mecanismo de compensación a través fundamentalmente del sistema fiscal, ¿no? Donde globalización no es sinónimo de desigualdad. Estoy pensando en algún país asiático, estoy pensando en algunos países del norte de Europa, del centro y del norte de Europa. Es allí donde la capacitación, la formación del factor trabajo ha permitido ese emparejamiento con la generación de ganancias de productividad. Y también, curiosamente, es en países donde el protagonismo de los sistemas fiscales ha sido también mayor, sobre todo en términos de adecuación educativa, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que sería un error deducir que globalización es sinónimo de ampliación de desigualdad. Lo que también sería un error es caer en el papanatismo, en ese papanatismo que critica el propio Rodrik, de decir, la globalización por sí sola garantiza el bienestar. No. Como estamos viendo ahora, a los mercados no se les puede dejar solos. Y eso ya lo decía el propio Adam Smith, ¿no? Y es por eso que tiene que haber mecanismos de compensación que, entre otras cosas, garanticen algo que yo creo que es esencial, ¿no? Que es el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Mauro? La verdad es que tengo poco que añadir sobre esto. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es una economía de mercado, pero es economía de mercado en la cual yo creo que además esta crisis lo pone nuevamente de relieve, ¿no? Es importante que el gobierno, el Estado, tenga instrumentos para poder corregir ciertas dinámicas que no son las adecuadas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esta crisis va, si no nos dejamos llevar por aquellos extremos del dirigismo, ¿no? Y de empezar a identificar sectores estratégicos y todo ese otro tipo de actuaciones, yo creo que esta crisis quizás pueda afianzar aún más esta idea, ¿no? De que necesitamos estados en el mundo y necesitamos mercados. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos estados con capacidad de actuar, que tengan no solamente los recursos para actuar y la capacidad para actuar, sino también las personas, ¿no?
bien formadas, que sepan entender cuál es la realidad, que sepan entender cuál es el momento de actuar, etcétera. Y como apuntaba Emilio, es que yo creo que seguimos viendo, seguimos observando que hay economías en el mundo que no solamente les va mejor cuando las cosas van bien, sino que también consiguen minimizar los efectos de las crisis y salir de esas crisis en condiciones muy favorables, ¿no? Y luego, otro apunte que quisiera hacer sobre el tema de la desigualdad que he todavía. Yo creo que en el mundo lo que tenemos es una gran batalla, ¿no? Una gran batalla que viene produciéndose desde hace 20 años entre clases medias. Hasta hace 20 o 30 años solamente había una clase media en el mundo, que era la clase media afluente en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y ahora esta clase media ya no está sola en el mundo. Ahora ya tenemos otra clase media emergente. Las mayores concentraciones, por supuesto, se ven en el este de Asia y en el sur de Asia, en torno a India. Y son clases medias que se han desarrollado en distintos momentos en el tiempo, con distintas dinámicas. Son dos clases medias, además, que potencialmente pueden ser de un tamaño muy distinto. Y son dos clases medias que aún de momento, aunque una esté creciendo, todavía la vieja clase media de Europa y de Estados Unidos tiene un nivel de vida muy, muy superior. Aunque ese nivel de vida haya estado estancado, ¿no? Durante ya por lo menos en Estados Unidos 30 años y en Europa por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Yo creo que esto es otra pieza muy importante, ¿no? Otro aspecto muy importante de la globalización en estos momentos, que tenemos dos clases medias en el mundo que suponen la mayor parte del consumo en el mundo y a su vez el consumo la mayor parte del PIB mundial, y que son dos clases medias a distintas que operan a distintas velocidades, dos clases medias que se originan en distintos momentos históricamente en el desarrollo de la economía de mercado, y dos clases medias que no me queda claro que tengan objetivos similares en estos momentos y que en gran medida se ven enfrentadas una a la otra, ¿no? Y vuelvo otra vez al tema del populismo. Eso es exactamente lo que está explotando el populismo. El populismo está explotando estas tensiones, ¿no?, que existen en el mundo. Y para mí la más importante es entre estas dos clases medias, ¿no? Una clase media pujante, ascendente, pero con todavía un nivel de vida inferior y por lo tanto salarios inferiores, ¿no? Y una clase media estancada, de tercera o cuarta generación en Europa y en Estados Unidos, sobre todo también en Japón, que ve que sus perspectivas no eran lo que eran antes. Y yo creo que aquí hay un juego económico, psicológico, sociológico muy complejo. Estamos en una fase de transición y esta crisis todo lo que hace es agudizar aún más esto, porque volviendo a las predicciones del Fondo Monetario Internacional, Emilio, si recuerdas, la previsión de la economía real en las economías avanzadas por parte del fondo es de menos 5,6, me parece, por ciento aproximadamente anualizado para este año, mientras que en las economías emergentes es, por término medio, de más 1,5%. Pero si te enfocas en China, India y el sudeste asiático, es más 3%, porque desafortunadamente las economías del África subsahariana y de América Latina, que son más dependientes de la exportación de commodities, de materias primas y de petróleo, se van a ver más afectadas por esta crisis, ¿no? O sea que lo que tenemos es un mundo, yo diría, incluso a tres velocidades, ¿no? Una velocidad que es la de las economías avanzadas, una segunda velocidad que es la de China, India y el resto del sudeste asiático, que evidentemente para ellos caer a un crecimiento del 3% es una tragedia, pero ya quisiéramos nosotros. Y luego, por otro lado, son las economías exportadoras de commodities en América Latina y en África subsahariana, que por otros motivos se están viendo también afectadas muy gravemente por esta crisis. Yo no sé, Emilio, si tienes alguna reacción ante esta otra manera de ver la dinámica, ¿no? Con el planteamiento general, Mauro, estoy absolutamente de acuerdo, pero una puntualización, ¿no? Porque una cosa es lo que crece el PIB nominal, que es verdad que en las avanzadas va a tener una contracción no del 5,6, sino del 6,5. Ahí has bailado la cifra. Y en las emergentes un poco van a crecer muy poquito. Pero luego hay que mirar el crecimiento del PIB por habitante. Porque para hablar efectivamente de desigualdad, de bienestar en última instancia, y entonces ahí nos encontramos con que la ausencia de mecanismos correctores en esos países que tú has señalado, los emergentes líderes, China, India, etcétera, etcétera, siguen siendo los países donde la desigualdad es más pronunciada, ¿no? Donde el crecimiento del PIB per cápita es menor. Crece el PIB más que nadie,
pero en distribución es mucho menor, ¿no? Además, sí estoy bastante de acuerdo. Yo creo con Warren Buffett, ¿no? que la desigualdad la excesiva desigualdad no es rentable, que el igualitarismo a ultranza es un obstáculo, pero que tolerar la exclusión sistemática genera perturbaciones en el funcionamiento, por ejemplo, de los sistemas financieros, ¿no? Ryan ya demostró, ¿no? que esa excesiva polarización en la distribución de la renta lleva comportamientos en términos de endeudamiento que son en sí mismos un factor de perturbación de la estabilidad financiera. Y en los tiempos de los que estamos hablando, Vicente, en los tiempos que vienen, el día después, tendremos que estar preocupados por la reconstrucción, por ver cuántos cadáveres hemos dejado en la cuneta, pero tenemos que estar preocupados también por esa calma chicha en la que van a entrar los mercados financieros, los mercados de bonos, porque nunca como hasta ahora, y eso sí que es una consecuencia clara de la situación, nunca hemos visto un nivel de endeudamiento público y privado tan elevado como el actual. Yo empiezo, no sé si me estoy haciendo muy conservador, ¿no? Por razones obvias, por razones de edad, pero tengo miedo el día que los bancos centrales, el día que el Banco Central Europeo, por ejemplo, diga, voy a dejar de comprar al ritmo que lo estoy haciendo bonos empresariales. Esta mañana se estaba insinuando en los mercados, y se hacía eco en la prensa financiera internacional, de que el Banco Central Europeo va a empezar a comprar bonos basura. Hasta ahora los bancos centrales solo compraban bonos cuyos colaterales fueran sanos y bonos que tuvieran el investment grade. Pero ¿qué ocurre si el balance de un banco central se empieza a nutrir de bonos de ese tipo? ¿Y qué ocurriría si mañana? Porque claro, los bonos basura son bonos de aquellas empresas cuya solvencia está cuestionada. Por ejemplo, algunas empresas energéticas medianas estadounidenses, cuya solvencia está siendo seriamente cuestionada como consecuencia de los precios de la materia prima que se produce, ya sea por métodos convencionales, por fracking, etcétera. A mí me da pavor. Hay un sentimiento en el que nos vamos a instalar, no solo los mayores, que es esa inseguridad a la que tú hacías antes referencia por otras razones, ¿no? Es una falta de confianza, es una inseguridad en el sistema financiero, en los flujos crediticios, en la estabilidad, en el bono que nos llevamos a la cartera de ahorro, ¿no? A mí es uno de los elementos que el mundo hoy no va a ser más seguro. Comercialmente ya lo hemos discutido, pero financieramente. Y esto es clave, por ejemplo, por una cosa que le preocupa mucho a Mauro y con razón, que es esa alteración, ese cambio demográfico que va a hacer que una parte significativa de la población de las economías avanzadas seamos personas de más de 65 años, que estamos cambiando nuestros patrones de ahorro, nuestras decisiones de gasto, que podemos cambiar incluso las decisiones de hábitat. En España vamos a asistir a una discusión sobre residencias de mayores, sobre el hábitat, sobre la vivienda en la España vacía, en la España vaciada, sobre qué hacer, en definitiva, con el ahorro, con la propiedad inmobiliaria de los mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es un elemento que a mí me preocupa. Me preocupa porque España no tiene una situación particularmente delicada en lo que es endeudamiento privado. No. Es más preocupante en Estados Unidos o incluso en China que en nuestro país. Sí la tiene en endeudamiento público. Está en el promedio del endeudamiento público europeo, muy por debajo del de Estados Unidos, claro. Pero Italia no. Y la experiencia me dice que la simpatía, como en la pólvora, la sensibilidad
que tiene lo que le ocurre a la deuda pública española con lo que le ocurre a la deuda pública italiana es alta. Y la sensibilidad de lo que le ocurre al sistema financiero español con lo que le ocurre al sistema financiero italiano es alto. Y la sensibilidad con el grado de afección o de entusiasmo con que los italianos están en Europa, ¿no? Sin darnos cuenta, en los últimos 10 años, uno de los países más euroentusiastas de Europa se ha convertido en uno de los países más euroescépticos, ¿no? Y nosotros somos vecinos puerta con puerta, en la misma comunidad de vecinos, con Italia, ¿no? Pues la verdad es que marcas ahí una serie de temas muy interesantes, todas esas tendencias globalizadoras en el campo financiero que se ven condicionadas por estas situaciones de endeudamiento que vamos a enfrentar. Has lanzado la idea de la estructura social, has planteado temas intergeneracionales también. Mauro, ¿qué opinas de estas tendencias? ¿Van a acelerarse también? Temas de natalidad, envejecimiento, temas que conoces también. Como apuntaba anteriormente, yo creo que en las sociedades en estos momentos que están viéndose más afectadas por la crisis actual, estoy refiriendo en concreto a Europa, sobre todo el sur y a Estados Unidos, yo creo que al menos de momento uno de los impactos demográficos de esta crisis va a ser aún una caída mayor de la natalidad. Y luego veamos por otra parte qué es lo que pasa con la llegada de migrantes. Es decir, si la llegada de migrantes cae también, como es muy probable que lo haga en Estados Unidos de manera sostenida, no solamente por el tema económico, sino también por las actitudes populistas en la población, pues eso también va a reducir a su vez la natalidad, porque sabemos que las familias de migrantes suelen tener una mayor tasa, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser simplemente una aceleración de la tendencia, tampoco va a ser un cambio de tendencia, es decir, la tendencia a una caída de la natalidad en el mundo viene desde hace décadas, ¿no? Pero es posible que esta crisis la pueda acelerar. Incluso si las parejas posponen tener su bebé, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en las crisis. Es decir, que la gente dice, yo quiero tener 1 o 2 niños, la cuestión es cuándo los tengo, ¿no? Entonces la crisis lo que hace es, en muchos casos, no que la gente tenga menos bebés, pero que posponga tener esos bebés. Pero es que el mero retraso en el tener los bebés también ralentiza el crecimiento de la población y sobre todo acelera ese desequilibrio entre grupos de edad, ¿no? Que cada vez está más acusado en algunas sociedades en el mundo. Me gustaría hacer un apunte sobre política monetaria que me parece interesante, que yo he oído muy a menudo aquí en Estados Unidos, y es que, dados los altos niveles de endeudamiento tanto privado como público, ¿no? y creciente además en estos momentos y de cara al futuro, hay bastantes comentarios aquí al respecto de que la Reserva Federal va a aceptar tasas de inflación más altas una vez que se pase esta crisis. Es decir, que no va a tener como objetivo un 2%, digamos, sino que es muy probable que tenga un 3 o un 3,5% como objetivo base de inflación. De tal manera que de esa manera ayude a salir de una situación de endeudamiento. Yo no sé cuál es la reacción, Emilio, que tienes ante esto, pero es lo que se escucha con mucha frecuencia aquí, ¿no? Sí, se escuchó desde la anterior crisis. Ojalá, ¿no? Ojalá y haya tasas de inflación. Es que todo el mundo está buscando debajo de la mesa tasas de inflación elevadas y con una contracción de la demanda es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que haya tensiones inflacionistas, incluso en una economía como la estadounidense, que hasta hace 4 semanas tenía una tasa de desempleo cercana al pleno empleo, ¿no? Expresiva, digamos, de desempleo, ¿no? Yo creo que ahora ya no está. Esa era una discusión que era interesante hace algún tiempo, ¿no? Cuando efectivamente existía pleno empleo, cuando había indicios más que evidencias de que la demanda sobre todo en Estados Unidos se estaba calentando, pero desgraciadamente en Europa no es el caso. Al Banco Central Europeo le vendría de maravilla, ¿no? Le vendría de maravilla ver la tasa de inflación por encima del 2% para iniciar esa normalización de la política monetaria. Yo creo que lo que vamos a ver durante mucho tiempo, es una política monetaria más cercana, digamos, a ese cuadro clínico de estancamiento secular sobre el que nos advertían
el propio Larry Summers, a un cuadro a la japonesa, ¿no? Un cuadro en el que, por supuesto, no hay tasas de inflación porque no hay demanda, la tasa de variación de los precios está cercana a cero, el nivel de endeudamiento público es muy elevado y la estructura demográfica es, como tú has señalado, muy dominada por personas mayores. La única diferencia con Japón, entre Japón y Europa, es que son los propios japoneses, los ahorradores japoneses, los que compran la deuda pública de su país, ¿no? Mientras que no es el caso de Europa, ¿no? Y además son ahorradores japoneses o compañías de seguros, ¿no? Yo antes, cuando hablaba un poco de la precariedad financiera en la que nos vamos a meter durante algunos años de digestión de ese elevado endeudamiento, me refería precisamente a eso, ¿no? A la hipersensibilidad que los equilibrios, que la estabilidad va a mostrar a circunstancias que alteren la solvencia pública o privada. Y si me apuráis en el razonamiento, más sensibilidad a la solvencia privada que a la solvencia pública, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, la revisión de las calificaciones crediticias a la baja en buena parte del sector de las compañías del automóvil. Me preocupa mucho, no un poco, me preocupa mucho. Me preocupa lo que rezan, lo que dicen los mercados de acciones sobre sectores muy importantes, ¿no? Sobre el sector del automóvil o sobre el sector bancario. Me preocupa ver el conjunto de la banca española europea cotizando por debajo del valor en libros, muy por debajo del valor en libros, porque son situaciones que sí, que pueden resistir, pero que son sensibles, vulnerables a cualquier chispazo, a cualquier alteración en esos equilibrios financieros, ¿no? Me preocupa que el mayor endeudamiento privado en los últimos tiempos, ya no solamente como consecuencia de la pandemia, sino desde hace 4 o 5 años, se dé en empresas que están en sectores industriales donde la demanda ha sido más declinante, ha caído más. Porque el mayor endeudamiento no se da, el endeudamiento empresarial, en el mercado de bonos corporativos, no se da en empresas, por ejemplo, tecnológicas, que tienen un mercado próspero. No se da en el Nasdaq, que es el que lleva en los últimos días subiendo de forma incesante, sino se da en la economía del plan antiguo. Y ahí sí que va a haber una desigualdad brutal. Ese sector tecnológico, que se ha convertido en el sector digital, en una commodity y que tiene empresas que valen hoy más que al inicio de esta crisis y al inicio de la crisis anterior. Y el sector de lo que podríamos llamar el plan antiguo, en términos académicos, donde se está cargando de deuda y al mismo tiempo la demanda está descendiendo, ¿no? Y eso tiene un tope, eso tiene un límite, ¿no? Y ese límite podría hacer ruido, ¿no? Podría generar, digamos, perturbaciones en una estabilidad que la están manteniendo afortunadamente los bancos centrales. Los bancos centrales son los grandes héroes, por así decirlo, ya lo fueron del anterior y lo están siendo de esta crisis, ¿no? Y en Europa en mayor medida, porque por lo menos en Estados Unidos, aunque critiquemos otras políticas económicas, la administración Trump no regatea en esfuerzos de estímulo. Y la Reserva Federal lo ha hecho bien en general. Pero en Europa, en el continente, en el área euro en particular, hasta ahora, la mitigación, los paliativos al mayor desplome de la actividad los está llevando a cabo el Banco Central, ¿no? Y eso no puede ser indefinido. Si no hay recuperación real, el oxígeno monetario tiene un límite. Claro. La verdad es que están entrando muchísimas preguntas, cuestiones, pero detecto una inquietud en las personas que nos están escuchando, especialmente por la cuestión institucional, ¿no? Por en el contexto que estáis perfilando y subyace a las palabras que acabáis de pronunciar, ese debilitamiento institucional que en una perspectiva de globalización nos lleva a la idea que habías lanzado, Emilio, de revisitar Bretton Woods, ¿no?
Antes de que empezara la crisis del COVID hablábamos mucho de si se había desmoronado o no ese orden liberal, si esa lógica de libertad, derechos humanos, democracia estaba en cuestión en el contexto de Guerra Fría tecnológica que también habéis mencionado, ¿no? Era un escenario diferente, pero que sigue ahí, ¿no? Y hay muchísimas preguntas sobre qué tipo de gobernanza podemos plantear para el futuro, ¿no? Habéis mencionado, han surgido muchas preguntas también sobre el tema de igualdad de oportunidades, regulación eficiente, como elementos claves ahí, ¿no? Pero todo pasa por ser capaces de establecer una gobernanza que neutralice los argumentos de los contrarios a la libertad, al libre cambio, a la globalización, pero que al mismo tiempo permita hacer posible una globalización que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿dónde veis esta redefinición de la gobernanza del proceso de globalización después de la crisis del COVID? Bueno, si quieres, Mauro. Sí, Mauro. No, adelante, Emilio. No, Emilio. No, Emilio. No, adelante. Yo en esto vuelvo a ser bastante, quizá conservador, ¿no? Yo no soy amigo de piruetas innovadoras en lo que se refiere a aspectos como la gobernación global, ¿no? Como es el caso, digamos, de garantizar un orden multilateral, ¿no? Yo creo que tenemos instituciones que, aunque es verdad, algunas de ellas nacieron hace muchos años, nacieron en el 44, han mostrado su virtualidad, porque han experimentado una suerte de transformación, de metamorfosis, que han ido actualizando su cometido a la realidad. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando del Banco Mundial y, aunque más reciente, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y ahora, muy en boga, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Yo no soy nada partidario en este punto de la política de derrumbamiento, ¿no? No. Creo que es bueno adecuar las instituciones a la realidad. Pero si tenemos la fortuna, como no la hemos tenido hasta 1990-91, hasta 1990, el mundo multilateralmente hablando, institucionalmente hablando, había un mundo de un sistema y un mundo de otro. Pero hoy los socios de esas organizaciones que he citado es todo el mundo. Es el verdadero ecumenismo que reclamaba Keynes allí en Bretton Woods. Mejorémoslo, respetemos las reglas. La Organización Mundial de Comercio, claro que tiene que mejorar, claro, pero va a mejorar difícilmente si no nombramos los jueces en la corte, en la instancia de arbitraje que son necesarios. Claro que el Fondo Monetario Internacional es mejorable. Yo creo que ha mejorado, yo creo que está mejorando mucho. Yo creo que lo que tenemos, lo que hoy nos ofrece el Fondo Monetario Internacional, tiene muy poco que ver, es mucho más ecuménico, mucho más multilateral que el Fondo Monetario Internacional de la crisis de la deuda del verano de 1982 en América Latina, claramente, ¿no? Y el Banco Mundial, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Yo creo que revisitar Bretton Woods, como tú decías, Vicente, hoy, significa apuntalar los fundamentos, los 3 o 4 pilares básicos que tenemos, ¿no? Desde luego, he citado esos en términos de comercio, en términos de estabilidad financiera global, en términos de ayuda a la reconstrucción, al desarrollo, y podríamos hablar en términos de disposición de códigos fiscales homogéneos. No digo de una fiscalidad homogénea, digo de códigos de comportamiento ético fiscal homogéneos. La OCDE. La OCDE está haciendo un buen trabajo. Está poniéndonos ante nosotros, ante los analistas, ante los ciudadanos en general, elementos de juicio para que veamos, bueno, cuál es el grado, ¿no?, de rigor, de eficiencia con el que los estados se mueven, cuál es el grado de juego limpio que hay en la fiscalidad internacional, el grado de tolerancia a prácticas inadmisibles por parte de algunos gobiernos, etcétera, etcétera. Yo me conjuraría para que los gobiernos fueran conscientes de que un mundo global exige cesión de parcelas de soberanía a esa media docena de instituciones multilaterales que habría que reformar, pero
no sé si soy muy reticente a los cambios. No creo que es el momento de innovar, de crear instituciones nuevas, sino de fortalecer, como se ha venido haciendo en cierta medida, ¿eh? Como se ha venido haciendo, fortalecer las que ya tenemos. Mauro, ¿estás de acuerdo? Sí, no, vamos a ver. En primer lugar, primer punto, necesitamos más coordinación, más colaboración, más intercambio de información. Si es que algo tan básico como el intercambio de información también ha venido sufriendo en los últimos años, ¿no? Punto número dos, evidentemente, no tenemos por qué reinventar desde cero estas instituciones. Tenemos instituciones que necesitan, digamos, un reequilibrio en términos de las voces que se dejan escuchar dentro de ellas, en términos de los instrumentos que tienen a su disposición para poder actuar. Punto número tres, que yo creo que Emilio lo dejó implícito, seguramente por ser elegante, pero aquí el elefante en la habitación es Estados Unidos. O sea, si la primera economía del mundo está dirigida en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo por un presidente que todo lo ve en términos bilaterales y todo lo ve en términos de lo que sea bueno para su propio país, pero no le importa cuál es el equilibrio o el desequilibrio que eso pueda provocar en el mundo, entonces, pues yo creo que no tiene solución el problema. Básicamente no tiene solución. O sea, si la primera economía del mundo, el gobierno de esa economía se comporta de esa manera. Yo creo que aquí convendría introducir en el debate un tema importante, que es la elección en noviembre, ¿verdad? Elección en noviembre en la cual en los últimos días incluso se está debatiendo ya en los medios si el Partido Republicano va a conseguir mantener su mayoría en el Senado. Claro, las cosas pueden cambiar mucho. No olvidemos que a estas alturas, hace 4 años, Hillary Clinton iba por delante en las encuestas de Donald Trump, ¿no? Pero sí ha habido un cambio, yo creo, importante en términos de cuál es la situación, digamos, en términos del equilibrio de poderes aquí en Estados Unidos. Cuando se está hablando de que no solamente los demócratas van a conseguir mantener su control sobre la Cámara Baja, sino que a su vez es posible, entra dentro de lo posible que cuando menos la mayoría republicana en el Senado se vea debilitada. Yo creo que estamos hablando de un horizonte a 6 meses que puede ser distinto, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con esta necesidad de colaboración, de coordinación y sobre todo de intercambio de información. Es que da la sensación, y yo no creo que sea inexacta, de que a los más altos niveles no hay mucho intercambio, incluso de puntos de vista. Sí lo hay, por ejemplo, en el terreno económico. Eso sí es cierto, por supuesto, como apuntaba Emilio, en términos de los bancos centrales, ¿no? Y también lo hay a nivel, seguramente también de bastante intenso, de departamentos de economía o de ministerios de economía o de finanzas de los países clave en el mundo. Pero desde luego, en lo que tiene que ver con el poder político, ejecutivo, se percibe muy poca. Y desde luego, esto es lo primero que hay que desbloquear antes de replantearse cómo podemos mejorar estas instituciones. Vemos que incluso estamos dando marcha atrás, ¿no? Porque, Emilio, claro, hasta ahora no nos preocupábamos mucho de la Organización Mundial de la Salud, aunque deberíamos haber estado preocupándonos por el papel que juega este organismo. Pero claro, en los últimos 10 días resulta que Estados Unidos, la mayor economía y el mayor contribuyente a ese presupuesto, ha movido ficha precisamente en la dirección opuesta a la que sería de esperar. Y no olvidemos que China ha dicho que ellos están dispuestos a escribir un cheque por el monte de la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Claro, en parte porque China, como sabemos, está siguiendo una política de diplomacia muy astuta, ¿no? Diplomacia de las máscaras, se llamó al principio, ¿no? De repartir por el mundo máscaras, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición, de una transición que va a durar muchos años en el contexto del equilibrio de fuerzas geopolíticamente en el mundo y geoeconómicamente, ¿verdad? Y yo creo que esta crisis está acelerando ese proceso, siempre y cuando mantengamos el equilibrio de fuerzas entre las 3 ramas del gobierno que hay aquí en Estados Unidos, ¿no? Si cambia ese equilibrio de fuerzas, yo creo que habrá nuevas oportunidades y se vislumbrarán nuevos horizontes, ¿no? En términos de esta colaboración internacional o cooperación internacional que en estos momentos falta. Has mencionado a uno de los elefantes en la habitación, Estados Unidos, y también a China, ¿no?
y recogiendo también preguntas del público, me gustaría retrotraerme a ese escenario bipolar que estábamos viviendo justo antes de la crisis, con la Guerra Fría tecnológica y todas estas dinámicas, ¿no? Pero, como digo, recogiendo estos comentarios, ¿no pensáis que quizás esa lógica bipolar era algo que no había venido para quedarse y que vamos hacia un discurso en esa globalización que viene, que es mucho más multipolar? Antes mencionaba, Emilio, un aspecto muy importante, ¿no? El de los bloques regionales, ¿no? Cómo poco a poco determinados países entran en ese top 10 de economías principales del mundo: Indonesia, Turquía, Brasil, Nigeria, países como estos que van poco a poco penetrando en ese espacio y que por tanto condicionan la gobernanza, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo, Mauro, en que es clave la elección y que China, y con sus lógicas de ruta de la seda y mascarillas, y Estados Unidos, evidentemente, con su peso es muy relevante. Pero ¿no pensáis que vamos hacia un discurso más multipolar y que esto podría abrir un espacio en el que sea más fácil lograr esa gobernanza que necesita el proceso de globalización? Ojalá, ojalá, Vicente. Yo mantuve esa esperanza cuando se revitalizó el G20. Yo mantuve un hilo de optimismo cuando, en plena crisis, recuerda, cuando era necesario disponer de mecanismos de financiación, de generación de liquidez, de acuerdos entre bancos centrales. Bueno, cuando se le tomó la talla a la crisis del 2008 y se vio que efectivamente las formaciones G, que diría James Polak, el que fue director del Fondo Monetario Internacional, ya no tenían sentido. El G7 ni siquiera sirvió. El G5 en los acuerdos Plaza de Nueva York. Fue directamente Ronald Reagan el que cogió de las orejas al primer ministro japonés y le dijo: oye, a partir del lunes, si no te importa, vas a apreciar el yen frente al dólar. Y no nos vamos a hacer daño. Como en el chiste del dentista. Vamos a no hacernos daño. Pero desde entonces ya no hay formaciones G. El G7, ¿alguien ha visto al G7 por algún sitio? ¿Por qué Italia está en el G7? Con todos mis respetos a Italia, claro. Ahí el directorio del Fondo Monetario Internacional ha sido mucho más rápido en reflejar cambios que esas instancias, digamos, informales, ¿no? Y fíjate, Vicente, el G20 sí ha avanzado en cierta medida en algunas cosas, ¿no? Al menos ha conseguido señalizar, pero todavía estamos esperando concreción, ¿no? En la anterior crisis y en las decisiones también que hay puestas ahora sobre la mesa, ¿no? Hombre, yo creo que si el poder político se va a derivar va a seguir derivándose, como es lógico, de la envergadura económica, la concentración de PIB global, la concentración de inversión internacional, la concentración de capacidad tecnológica, la concentración de inteligencia artificial, de capacidad de distribución que van a tener China y Estados Unidos, va a ser muy difícil igualar. Otra cosa es que haya interlocuciones. Por eso yo sería puesto a conjeturar, ¿no? Casi estaría más inclinado a creer que vamos a asistir a un nuevo entente, si desde luego Trump abandona la Casa Blanca, entre Estados Unidos y China, y a confiar que vamos a tener un mundo mucho más concertado, más pacificado, menos crispado, un hábitat mejor para mis nietas, que no un mundo en el que se legitime la oposición sistemática entre dos grandes potencias. No tiene por qué haber guerra fría. Esto de la guerra fría de nuevo cuño se lo ha inventado los 2 o 3 asesores que tiene Donald Trump. El mundo podía vivir, estaba viviendo muy bien con una entente. Había progreso tecnológico, el bienestar de todos iba creciendo. Solo ha sido la coartada electoralista de Donald Trump el que ha provocado esa necesidad de tener siempre un enemigo al lado. Pero las empresas pueden ser exitosas sin un enemigo al lado. La competencia es un aliciente, pero no un enemigo.
Los gobiernos, los países pueden ser prósperos sin tener un enemigo al lado. Europa es un ejemplo desde la Segunda Guerra Mundial. Europa se crea, las instituciones europeas se crean precisamente para evitar esa suerte de dialéctica simplona que es tener un enemigo al lado. Y las personas podemos tender a acercarnos, no lo sé, a la felicidad sin necesidad de tener un enemigo al lado. Yo creo que, sin menoscabo de que los Turquía, los Indonesia, los México, los Brasil, etcétera, bueno, tengan esa mayor representatividad que señalaba Mauro cuando hablaba de las multilaterales. Él hablaba de, bueno, tenemos las que tenemos, aprovechémoslas. Quizá hay que revisar los mecanismos de representación en esas instituciones, ver quién tiene que mandar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la OMC, etcétera, etcétera, y qué instrumentos, ¿no? Revisemos esto y, lógicamente, Turquía ya tiene una talla muy importante como para hablarle de usted y no ningunearla, ¿no? O Brasil o México, ¿no? Pero yo creo que la propia dinámica de crecimiento, de inserción internacional, hace que vaya a haber ahí 2, 3 actores muy, muy importantes. Estados Unidos y China. Yo no soy de los que piensan que Estados Unidos está en plena decadencia, ni mucho menos. Yo creo que hay una vitalidad que tiene mucho que ver con el talento, con el capital humano, con la natalidad empresarial, con la fertilidad empresarial. China, India, y bueno, y quizá en algún momento, si corregimos, la Unión Europea, ¿no? No lo sé, Mauro. Sí, no, dos apuntes. El primero es que la terminología de Guerra Fría no tiene ningún sentido en este contexto en el cual nos encontramos y pongamos para los próximos 20, 30, 40 años. O sea, esta es una situación completamente distinta. La relación entre China y Estados Unidos es una relación económicamente de integración, incluso también financiera. O sea, no hay que olvidar que los mayores tenedores fuera de Estados Unidos, de bonos de Estados Unidos, son Japón y China, ¿verdad? O sea, el nivel de integración económica, financiera, de todo tipo entre Estados Unidos y China, educativa también, o sea, centenares de miles de estudiantes chinos que acuden aquí a las universidades y viceversa. Es una situación completamente distinta. Y a mí lo que me indica es que el mundo no puede funcionar si la relación entre Estados Unidos y China no es una relación fluida, una relación entre iguales, una relación en la cual se limen asperezas y se eviten tensiones, y también que se vayan reduciendo desequilibrios, por supuesto, pero no echando mano de medidas proteccionistas o de medidas unilaterales, etc. Luego, el segundo apunte que me gustaría hacer es lo del famoso G y luego seguido por un número entero, ¿verdad? Debe ser 4, 5, 20. Vamos a ver, la investigación sobre dinámica de grupos deja bien claro que más allá de 5 o 7 miembros, los grupos no funcionan. Y estamos hablando aquí de coordinar, de colaborar, de llegar a decisiones. Yo, con respecto a países que se pusieron muy contentos cuando resulta que entraron en el G20, a mí me gustaría decir que a la mesa donde se toman las decisiones importantes sobre la arquitectura del mundo, ¿no? Sobre las relaciones comerciales, financieras, de inversión, de todo tipo en el mundo, a esa mesa se deberían sentar Estados Unidos, China, la Unión Europea, Reino Unido, Japón e India. Y punto. Turquía, Brasil, Argentina, Nigeria, no pintan absolutamente nada. ¿Por qué digo Reino Unido y Japón? Bueno, son economías relativamente más pequeñas, ¿no? Comparadas con China, comparadas con Estados Unidos, comparadas con la Unión Europea en su conjunto, pero son fundamentales por el papel tecnológico y sobre todo financiero que juegan todavía en el mundo. Incluso un Reino Unido fuera de la Unión Europea va a seguir siendo un actor importante debido a los mercados financieros, ¿no? Entonces, más allá de esos, no sé si mencioné 6 países, o sea, India, China, Japón, por parte de Asia, Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, son 6, ¿verdad? Yo, francamente, por motivos prácticos, pero sobre todo siguiendo los criterios que enunció Emilio de PIB, importancia tecnológica, importancia financiera en el mundo, etcétera, ese es el grupo que necesitamos, que se siente y que hable, que intercambie información, que colabore y que nos ayude a esta transición. Y volviendo otra vez al punto número 1, yo creo que el tener un enemigo, por supuesto que no es importante. Y sobre todo, además, cuando estás completamente integrado, ¿no?, con tu enemigo.
desde un punto de vista económico y financiero, que eso no ocurría ni por asomo durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Ni por asomo. Era como si estuvieran en dos universos distintos desde el punto de vista económico y financiero, ¿verdad? Y luego, por suerte, la otra cuestión que al menos de momento no tenemos en esta situación son conflictos locales de baja intensidad que sirvan de proxy, ¿no? Para el conflicto entre las grandes potencias. De momento no lo tenemos, de momento no hay un conflicto abierto sobre Taiwán, de momento no hay un conflicto abierto, aunque hay tensiones por aquí y por allá en el mar del sur de China, etcétera. Yo creo que tenemos que evitar a toda costa emplear la terminología de Guerra Fría con todo lo que ello implica, ¿no? Quisiera hacer otro apunte, por último, sobre el tema tecnológico, ¿no? Se habla mucho de la rivalidad entre Estados Unidos y China, sobre todo en ciertos campos, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que la tecnología en estos momentos todavía, lo que es el stock de tecnología en el mundo, otra cuestión es cómo esté cambiando, todavía está dominado por Estados Unidos, Japón y Europa, ¿no? O sea, China está haciendo avances muy importantes, sobre todo en algunos campos, y es muy probable que el aspecto dictatorial de su régimen político ayude a empresas chinas a que aumenten su potencial en ciertos campos tecnológicos en los cuales, por ejemplo, la privacidad a la hora del empleo de los datos, etcétera, pueden suponer cortapisas, ¿no? para el desarrollo tecnológico. Pero estamos todavía hablando de un mundo tecnológico en el cual sí se teme mucho a China por su potencial, evidentemente, pero en el cual todavía está, o sea, solamente hay que mirar los flujos que se producen por regalías de patentes y los stocks de patentes, etcétera, muy controlado todavía, muy dominado, perdón, es la palabra, por Japón, Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Que eso está cambiando, que China va a ser un jugador cada vez más importante, por supuesto. Pero yo personalmente, y observando esto desde Estados Unidos, veo que la importancia que se le da a la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, yo creo que al menos de momento está un poco exagerada, francamente. La verdad es que nos hemos extendido más allá de lo que estaba previsto para este diálogo, lo cual agradezco especialmente a Emilio y a Mauro. Los temas son apasionantes, se han quedado montones de preguntas, muchísimas sobre qué papel se otorga a España en este proceso globalizador, pero yo creo que eso da para varios diálogos, ¿no? Es el hogar de España en el sistema de relaciones internacionales y no queremos abusar de nuestros invitados. Por eso creo que es el momento de dejarlo aquí. La verdad es que esperamos que ese cierto optimismo que hemos visto, sobre todo al final del debate, ¿no? En vuestras intervenciones, pues fuera algo realmente y que seamos capaces de construir una globalización, como decimos, más inclusiva, tanto en términos territoriales, intergeneracionales, en todas las vertientes, ¿no? Creo que precisamente yo creo que somos conscientes todos de que tenemos mucho que ganar en ese discurso de la libertad, de la democracia y los derechos humanos que fraguaron en aquel vínculo transatlántico y que hoy tenemos que hacer realmente global, mucho más allá del Atlántico. Entonces, solo nos queda agradecer, cómo no, a Emilio Ontiveros y a Mauro Guillén que hayan encontrado un hueco en sus apretadísimas agendas para compartir con nosotros este diálogo. Continuaremos hablando sobre España, se lo aseguramos a las personas que se han quedado sin esa respuesta y sobre todo, como digo, a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos en estos nuevos formatos. Como siempre termino con ese momento publicitario, les invitamos a todos a seguir el siguiente diálogo que vamos a mantener, que tiene mucho que ver con temas que se han tratado hoy en la reunión. Vamos a hablar de esa gran pandemia y en qué medida la libertad está amenazada en un otro grado. Vamos a tener el privilegio de contar con Adela Cortina, Carlos Rodríguez Brown y Pedro Sbars en un debate en el que tratamos de analizar estas cuestiones relacionadas con la libertad el próximo jueves, el jueves de la semana que viene. Pero en cualquier caso, no quiero terminar sin reiterar de nuevo la gratitud de la Fundación a Mauro y a Emilio por habernos acompañado y habernos ofrecido sus interesantísimas opiniones en este debate. Muchísimas gracias a todos y nos vamos encaminando hacia los balcones a aplaudir, que es lo que tenemos que hacer todos para agradecer a aquellos que están defendiéndonos en primera línea en esta terrible crisis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias profesores y a todos ustedes. Les esperamos en el próximo diálogo online de la Fundación Rafael del Pino.